equipo. Bien, dentro de las estructuras de mayor riesgo que puedo tener dentro de un basamento geológico están los plegamientos. Después de las fallas, que obvio, jóvenes, les había dicho que las fallas comúnmente constituyen condiciones que no puedo estabilizar, sobre todo cuando estas fallas están activas. Después de las fallas, la estructura de mayor generación de riesgo dentro de una obra en cuanto a mecanismos de falla y a problemas de inestabilidad son los plegamientos. ¿Por qué razón? Porque el plegamiento no solamente constituye una masa rocosa sumamente ya deformada, sino que si la masa está deformada, pues es porque algo lo deformó de esta manera. Consecuentemente, ese algo se llama esfuerzo. Y gran parte del esfuerzo que provocó esta deformación aún puede existir. De tal manera que ese proceso de deformación no solamente provocó el plegamiento de la roca, sino que provocó esfuerzos de tensión sobre la parte, jóvenes, que tenemos como anticlinal, perdón, como sinclinal, y esfuerzos de compresión en la parte del anticlinal. Esos mismos esfuerzos también se manifiestan como esfuerzos de tensión en la cresta o esfuerzos de compresión a nivel de la parte inferior. Cuando estos esfuerzos no solamente plegan la roca, sino la fracturan, es muy común que la roca circundante dentro de la zona plegable esté también sumamente fracturada. De esa manera constituye una serie de bloques individuales dentro del mismo plegamiento que están sujetos a esfuerzos de compresión. Y si por ahí voy a hacer una excavación y quito parte de estos bloques, pues los esfuerzos de compresión que tuvo el plegamiento pueden hacer que la zona circundante se vuelva sumamente inestable una vez que yo realice el proceso de excavación. No solamente los plegamientos me dan esas condiciones de inestabilidad, de tener bloques sumamente inestables, sino que puedo tener, por ejemplo, les voy a platicar, por ejemplo, imaginemos que este es un depósito permeable que se encontró atrapado en un impermeable. Por ejemplo, que tengamos un depósito de clastos de arena que constituyó una roca arenisca que quedó atrapado entre depósitos de lutita, que son arcillas, por ejemplo. Las arcillas siguen siendo sumamente resistentes al flujo del agua, en tanto que los clastos de arena ofrecen poca resistencia al flujo del agua, ¿sí? Y consecuentemente son depósitos permeables. Si existe una aportación de agua subterránea, pues entonces esa agua se va a acumular en el depósito permeable y el impermeable no va a dejar que el agua siga migrando hacia la parte inferior. De esta manera, por ejemplo, en épocas de estiaje, si nosotros vamos a hacer, por ejemplo, un túnel aquí, imagínense que por aquí viene una excavación subterránea que puede ser un túnel, y que vamos a hacer el túnel, y el eje del túnel viene en donde estoy pasando el cursor, pues a lo mejor, jóvenes, cuando se hicieron los trabajos de exploración, se hizo en época de estiaje, consecuentemente no se pudo precisar adecuadamente las condiciones hidráulicas del agua subterránea, y cuando se está haciendo la obra, a lo mejor se está haciendo en épocas de lluvias, y cuando se está haciendo la obra en épocas de lluvias y estamos atravesando los depósitos impermeables, pues no hay ningún problema. ¿Por qué razón? Pues porque allí no hay agua acumulada. Es obvio que el mismo depósito de lutita o la roca de lutita, que es sumamente resistente al flujo del agua, pues se impone el movimiento del agua a través de ella. Pero cuando atravesamos la roca lutítica y nos incorporamos y empezamos a estar en posición del depósito permeable al frente de la excavación, pues entonces toda el agua acumulada se canaliza a la parte inferior del sinclinal. Y cuando estoy haciendo la excavación aquí,
me va a salir tan cantidad de agua que pueden volver totalmente inestable toda esta zona y puedo colapsar el frente de la excavación, poniendo en riesgo tanto al equipo y al personal que está llevando el proceso constructivo de la obra. Bueno, esas son algunas de las causas que comúnmente me genera el problema de los anticlinales o de los inclinales o de los plegamientos, ¿sí? Al final de cuentas, ¿sí? Imagínense, miren, imagínense que también esto a lo mejor es una roca lutítica, una roca muy impermeable, pero esto que está aquí, esto, a lo mejor es un depósito de arenisca o de graubaca muy permeable. Y si ustedes van a hacer una presa aquí y la van a sedimentar aquí y van a quitar toda esta roca y van a acumular agua acá, pues cuando el agua se acumule aquí no hay ningún problema porque el agua no va a migrar hacia el fondo porque la lutita es muy impermeable y va a impedir eso. Pero cuando se acumule el agua puede estar en contacto con este depósito y entonces esto forma como una tubería. Y entonces a partir de aquí el agua se va a canalizar y se va a ir. De tal manera, jóvenes, que van a tener una gran cantidad de pérdida de agua como consecuencia de las condiciones que tienen las unidades geológicas del sitio. Bien, hay que tener mucho cuidado con los plegamientos, ¿sí? Bien, vi otro plegamiento por acá, permítanme un momento. No, creo que está atrás. En el cual se puede ver las condiciones de una roca dentro de la periferia de la zona plegable. Aquí se ve. Se puede ver, bueno, aquí no solamente está el plegamiento, está una falla inversa, que ahorita voy a hablar de fallas, pero se puede ver, jóvenes, cómo el estado de esfuerzos provocó condiciones de pizarrosidad, es decir, el estado de esfuerzos antes de provocar el plegamiento, primeramente provocó metamorfismo, y el metamorfismo provocó el bandeo, y se puede ver, jóvenes, el bandeo a partir de láminas, de tal forma que se puede ver una estructura sumamente pizarrosa, con una infinidad de planos de debilidad. Pues la roca no solamente, jóvenes, está afectada por ese proceso de metamorfismo, sino que el estado de esfuerzos está provocando una serie de grietas de tensión dentro de la zona plegable, pero también está provocando la deformación y la alteración de la roca, lo cual hace que la roca se vuelva muy débil en esa zona. Y aquí específicamente no solamente provocó eso, provocó, jóvenes, una falla, y se puede ver la falla. Bien, ahorita voy a hablar, jóvenes, de fallas inversas, ¿sí? O fallas por cabalgadura, que comúnmente tienen que ver mucho con el proceso en el cual el esfuerzo no solamente deforma la materia, sino también la fractura. Bien, jóvenes, ¿hasta aquí alguna duda? No, profe. ¿No? ¿No hay dudas? Bien, hablemos entonces ahora de las fallas, jóvenes. Las fallas se dan como consecuencia del estado de esfuerzos tectónicos. De tal manera que cuando el esfuerzo interno que está actuando sobre la masa rocosa ya formada es tan grande que no solamente deforma la materia, sino que la llega a rebasar en su límite elástico, en ese momento se produce la fractura interna de la roca. Las fracturas simplemente es el rompimiento a través de un plano de discontinuidad que se da entre la masa rocosa y la masa rocosa. A ese proceso o a esa fractura que solamente tiene que ver con la fractura, lo llamamos una diaclasa. Bueno, las diaclasas a su vez se clasifican en aquellas que presentaron movimientos con respecto a aquellas que no han presentado ese movimiento. Cuando el diaclasado presentó movimiento, lo llamamos falla.
de tal manera que toda falla implica el desplazamiento de ciertos bloques con respecto a otros una vez que se dio la fractura. Bien, en un diagrama de cuerpo libre, aquí estamos representando cómo se da el proceso de una falla. En este diagrama podemos ver, jóvenes, que no solamente hipotéticamente yo tengo la diaclasa, que es el plano de fracturación, sino que tengo que este bloque se desplazó con respecto a este. En un momento ambos bloques coincidían, ¿sí?, en una formación original. Cuando se dio el estado de esfuerzo, si ese estado de esfuerzo rebasó el límite elástico de la roca, provocando el diaclasado de esta o el fracturamiento de esta, y después se dio el desplazamiento de este bloque, pues entonces hubo una disposición relativa diferente entre los diferentes bloques de un cuerpo con respecto a otro. Las fallas a su vez se han clasificado en 3 tipos. Aquellas que tienen que ver con rocas sumamente rígidas, bajo un estado de esfuerzos de tensión o bajo un estado de esfuerzos de compresión. Cuando el sistema de esfuerzos de tensión o compresión se dan en rocas sumamente rígidas, comúnmente provocan la fractura y no la deformación de esta. Por ejemplo, en el caso de las rocas ígneas, que están constituidas por cuerpos intrusivos que son sumamente rígidas, son cuerpos sumamente sólidos, cuando se dan los esfuerzos de compresión o de tensión, provocan fallas que hemos llamado fallas normales o fallas inversas. Las fallas normales o las fallas inversas comúnmente provocan la fractura de la roca sin deformación en ella. Es decir, antes de que se da primeramente la falla, antes de que se dé el plegamiento o la deformación de la roca. Comúnmente los plegamientos o las deformaciones y los flujos plásticos producto del estado de esfuerzos tectónicos dentro de la roca se dan en rocas más débiles, comúnmente en rocas sedimentarias. Pero en rocas ígneas, comúnmente el estado de esfuerzos provoca el fracturamiento sin la deformación previa. De esa manera se dan este tipo de fallas que llamamos fallas normales o fallas inversas. Una falla normal se da como consecuencia de los esfuerzos de tensión. En este momento, los esfuerzos están provocando tensión sobre la roca y la tensión, al rebasar la resistencia tensional de la misma, pues entonces provoca que se dé el plano de ruptura, pero también por peso propio, una vez que este bloque o este conjunto de bloques de este cuerpo ya se fragmentaron a través de la falla con respecto al conjunto de bloques de este cuerpo, el peso propio gravitacional de esta masa hace que estos se desplomen. Entonces, no solamente el esfuerzo tectónico, generalmente la acción del esfuerzo tectónico de tensión, repito, esfuerzo tensional, provocó el fracturamiento. Una vez que se dio el fracturamiento, después vino el esfuerzo de gravedad y el peso propio de la materia pues, provocó que todos estos cuerpos se desplomaran respecto a estos. De esa manera, este bloque quedó por debajo de este mismo, a través de un proceso de desplazamiento que llamamos desplome. Siempre que hay un desplazamiento en los cuerpos, a eso llamamos una falla. De esa manera, el diaclasado se convierte en una falla. Así como puede haber fallas que se dan como consecuencia de esfuerzos tensionales, así también se dan fallas por esfuerzos de compresión. Cuando el esfuerzo de compresión es tan grande que rebasa el límite elástico de la roca, en este caso muy rígida, pues entonces también provoca el fracturamiento de la misma. Pero que ahora, en lugar, jóvenes, de que el peso